Que el Señor les bendiga. Muy buenos días a todos los que están aquí con nosotros que han venido a este programa. Este es el Ministerio Mujeres Sentadas a los Pies de Jesús, ministerio que pertenece a la Iglesia Cristiana Hispana, Discípulos de Cristo del norte de Orlando, y nuestro pastor es el reverendo Héctor Santiago. Sé que siempre decimos lo mismo, lo estoy diciendo esta vez porque es la primera reunión que tenemos en enero. Pero lo más seguro, las próximas veces que nos reunamos, pues no van a tener que escuchar lo mismo otra vez y otra vez, porque si usted llegó hasta aquí, pues ya sabemos que llegó por el canal de YouTube de la iglesia y que llegó al icono de las mujeres sentadas a los pies de Jesús, pero hoy por ser el primer día, la reunión de enero, pues bienvenidos y nos presentamos apropiadamente. Mi nombre es Miriam Groló y le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da y que nos da nuestro pastor y nuestra iglesia de poder grabar los estudios bíblicos que está teniendo este ministerio y las actividades de este ministerio. Nos reunimos los martes a través de Zoom a las 9:30. Si usted quiere unirse a nosotros en vivo, pues por favor háganoslo saber. Puede buscar nuestra información, sea la mía personal o del ministerio, a través de nuestra iglesia. Puede llamar a nuestra iglesia, puede escribir a nuestra iglesia y también puede escribir directamente a nuestro email. El email de este ministerio es ministerio msapj05@gmail.com, msapj05@gmail.com, y se comunica con nosotros a través de ese medio y le podemos dar toda la información para que se pueda comunicar con nosotros en vivo todos los martes, empezando desde hoy hasta que terminemos en mayo, y después nos ponemos un break en verano y volvemos otra vez en agosto, pero están todos cordialmente invitados, y por ese medio pues le podemos dar la manera de comunicarse con nosotros y los martes con nosotros en vivo. Ya tuvimos el devocional de esta mañana, pero hoy tenemos algo diferente. Normalmente estamos discutiendo el estudio Fundamentos de la Fe. También, si usted quiere unirse a nosotros en ese estudio bíblico, también comuníquese con nosotros y le decimos cómo adquirir este material. Es un material bien barato, sencillo, en nuestro idioma, y es fundamental para, ¿verdad?, seguir con el título de Fundamentos de la Fe. Es de gran bendición y es una base, es simple y sencilla, pero bien importante para nuestras creencias y en el día donde estamos viviendo, este siglo que nos ha tocado vivir. Cada vez se hace más pertinente y más necesario que usted y yo estemos bien conscientes de lo que hemos creído, por qué lo creemos y sobre todo la base bíblica para esas creencias, ¿verdad? Y que lo que creemos que ya sabemos lo reforcemos con la palabra del Señor para estar preparados para presentar defensa con mansedumbre, ¿verdad? Pero presentar defensa de lo que hemos creído. Así que ya hemos discutido de la lección 1 hasta la 6. El martes próximo, si el Señor lo permite, vamos a estar entonces discutiendo la lección número 7. Pero hoy, por ser el primer martes que nos reunimos en enero, pues quisimos tener algo diferente y traer una perspectiva, una reflexión sobre el nuevo año, ¿verdad? Y con todas las cosas que estamos viviendo, que está viviendo la humanidad en este tiempo, nos pareció apropiado invitar a alguien que hace días que no escuchamos, a nuestra hermana Carmen Ita Ortiz. Carmen, entre paréntesis, Ita Ortiz. Ella es una anciana de nuestra iglesia y una mujer que amamos, que admiramos, que apreciamos, que envidiamos, que muchas queremos ser como ella cuando seamos grandes. Se lo hemos dicho muchas veces, así que nada, es una bendición para nosotros tenerte a ti aquí con nosotros, Ita. Así que ya tengo a todo el mundo en mute, pero entonces tú tienes que ahora activar, yo también me voy a poner en mute, pero entonces tú activas tu micrófono y por ahí adelante. Ok, gracias, y que el Señor te use y que sea de bendición para todos quienes escuchen esto. Amén, así sea. Dios les bendiga en esta hermosa mañana, porque por lo menos donde yo vivo está un poco nublado, pero qué bueno que el Señor está con nosotros aún en medio del día nublado, ¿verdad que sí? Gracias al Señor y gracias a nuestra hermana Miriam, que ha tenido el atrevimiento de invitarme en esta mañana para que esté con ustedes. Para mí es una bendición, una bendición. Y en esta mañana, pues,
Le damos gracias al Señor por eso y vamos a tocar algunos puntos en esta mañana sobre el tema de la perspectiva de Dios para mi vida y para tu vida también. Eh, vamos a orar al Señor eh, para que el Señor, ¿verdad? Pues haga como ha determinado hacer en esta mañana con nosotros. Padre, te adoramos y te bendecimos. Y te damos gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Porque tú estás con nosotros, Señor. Qué bueno es contar para todo y en todo tiempo contigo, Señor. En esta mañana nos ponemos en tus manos, Señor, y abrimos nuestra vida a ti. Nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón, Señor. Todo nuestro ser para que en esta mañana, a través de tu palabra y a través de lo que nos has expresado, tú nos hables a todas, Señor. Y si hay alguna necesidad, y no solamente de nosotras, sino de aquellos que nos verán después de haber grabado esto, Señor, tú también te allegues a ellos y sacies cada necesidad, Señor. Así es que en ti confiamos y tú eres el que haces la obra, Señor. Toda la gloria y la honra son tuyas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a tener unas definiciones sobre lo que es perspectiva. Esa palabra, ¿verdad? Es como bien, a veces no sabemos definirlas con nuestras propias palabras, pero hemos buscado unas definiciones para tratar de ver qué es perspectiva ¿verdad? En el tema que nos ocupa. Y yo conseguí varias. Perspectiva es el punto de vista desde el cual se considera un asunto. Esa palabra perspectiva se usa mucho cuando hay construcciones y se presentan planos y maquetas, ¿verdad? Que son las maquetas que usan los decoradores y que usan los constructores para cuando vamos a hacer una casa, pues mira, ponen todo en su sitio, dónde van los cuartos, dónde va la cocina, cómo son las entradas, etcétera, etcétera. Y eso, ¿verdad? Pues lo vemos desde arriba y tenemos la perspectiva, podemos ver todo en general y ver cómo va a ser esa casa, cómo va a ser ese edificio. Pero también es el punto de vista desde el cual consideramos un asunto, o sea, cómo yo lo veo. Un mismo asunto puede ser interpretado de diferentes puntos de vista, ¿verdad? A veces estamos reunidos con una persona y presentamos un asunto y cada cual tiene su punto de vista. ¿Cómo lo ves tú? A lo mejor no lo ves como lo veo yo, o quizás coincidimos, ¿verdad? Pero cada uno tiene su punto de vista, que es la posición mental desde el cual las cosas son vistas, y no solamente vistas, sino que son juzgadas. Juzgadas. Es una actitud, es una opinión, es una opinión. Perspectiva es el punto de vista concreto, particular y subjetivo que tiene una persona sobre un tema. Y así es como yo creo que es, ¿verdad? La perspectiva puede cambiar debido a un cambio de opinión de la persona que por sus experiencias afectan y modifican la forma de interpretar la realidad. ¿Cuántas de nosotros o cuántos de nosotros hemos visto un asunto, ¿verdad? Lo hemos visto en cierto tiempo de un modo, pero luego de tener unas experiencias y de haber pasado unas cosas, podemos cambiar de opinión y entonces nuestra perspectiva cambia. Ya lo vemos de otra manera. Oye, y a veces nos equivocamos porque nos aceleramos en decir, esto es como yo lo veo y así tiene que ser. Sin embargo, podemos equivocarnos, ¿verdad? Y juzgar mal el asunto o tomar una decisión incorrecta. Así es que la perspectiva es como la visión, cómo vemos las cosas, las situaciones, la gente, ¿verdad? Etcétera. Dice la palabra en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta palabra fue parte de una carta que Dios le envió
a los exiliados, ¿verdad? El pueblo de Israel que estaba exiliado en Babilonia y que habían sido llevados allí porque por su pecado, ¿verdad? Dios los envió allí para estar 70 años en exilio. Pero a pesar de que ellos habían pecado y que estaban en ese castigo, Dios tenía pensamientos de paz y de bien. ¿Para qué? Para daros el fin que esperáis. O sea, ya Dios había hecho promesas, ya Dios tenía un plan. Así es que fíjense cómo Dios, ¿verdad? A pesar de que nos ajusta, a pesar de que Dios nos reprende, nos llama la atención, nos corrige, Dios nunca nos desecha, sino que sus pensamientos son de bien y no de mal. Eso lo tenemos que aprender, ¿verdad? Porque a veces decimos, pues mira, cruz y raya, como decimos los puertorriqueños, cruz y raya. Y lo eliminan lo de la vista. Yo una vez oí un señor que decía, pa'l saco, échalo en el saco. Pero Dios no nos desecha. ¿Cuántas pueden adorarle? Bendito el Señor. Así es que, como Dios es así, sus pensamientos son de bien y no de mal, y quiere hacernos ese bien. Él desea que aprendamos, que sepamos cuál es su perspectiva, su manera de ver las cosas. Y no solamente que la sepamos, sino que la hagamos nuestra. Esto lo podemos decir recibir por medio de su palabra, en la guianza de su espíritu, quien nos guía a toda verdad y a toda justicia, en la oración, en la comunión con Dios, en las experiencias que Dios nos da, ¿verdad? Aprendemos y desarrollamos la habilidad o la bendición, como usted lo quiera llamar, de poder alinearnos con la perspectiva de Dios, porque Dios nos va enseñando. Y es necesario que sepamos y hagamos nuestra la perspectiva de Dios, ¿Por qué? Bueno, porque somos hijas e hijos por medio de la fe en Cristo, quien hemos nacido de nuevo, como dice 2 Corintios 5:17, ¿verdad? Que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. O sea, que cuando venimos a Cristo, somos salvos y venimos a Cristo a través de la fe y lo aceptamos como nuestro Salvador, ahí empieza una nueva vida para nosotros. Y entonces tenemos que vivir en esa novedad de vida, ¿verdad? Es como el bebé, aunque tengamos la edad que tenemos o la que tengamos, que nace, ¿verdad? Nacemos y ahí empezamos a caminar. Primero gateamos, después nos sentamos, después nos paramos y así. Y estamos hablando, ¿verdad? En el sentido espiritual y también estamos hablando en nuestra vida cotidiana. Empezamos a caminar con el Señor, pero en novedad de vida. Las cosas viejas pasaron. Lo que hacíamos de una manera incorrecta, ahora vamos a aprenderlo a hacer correctamente. Así es que esa es una de las razones por las cuales tenemos que ver cuál es la perspectiva de Dios para mi vida, cómo es que Dios hace las cosas, cómo es que las ve. ¿Mm? Así es que hay que aprender a vivir en esa novedad. Porque en el nuevo nacimiento Dios desea enseñarnos y transformar nuestras vidas, como decíamos en Jeremías, para bien. Así como hemos aprendido a amar, ¿verdad que hemos aprendido a amar en el Señor? Porque Él nos amó primero, ¿verdad? Hemos aprendido a perdonar y lo que nos faltará, ¿verdad? A tener empatía con los demás, eso lo hemos aprendido en el Señor. Y así sucesivamente. Así también aprendemos la perspectiva. Otra razón es porque Dios nos conoce y sabe cómo pensamos, creemos, sentimos, actuamos, juzgamos, etcétera, etcétera. Y desea que toda nuestra vida, incluyendo pues, nuestra perspectiva, como decíamos ahorita, esté alineada
con la suya, alineada con la de él. ¿Usted sabe algo? Que nuestra perspectiva física, la que tenemos nosotros como humanos, puede afectar nuestra perspectiva espiritual. La manera de ver las cosas nuestras como humanos, ¿verdad? Como seres humanos que somos, puede afectar nuestra perspectiva espiritual y la de otros. Y la de otros, porque a veces pensamos de una manera incorrecta, pero a veces la comunicamos y afectamos cómo puede ver otra persona la misma situación, la misma persona, etcétera. Hay un dicho que he escuchado mucho, no sé cuántas se acuerdan o cuántos se acuerdan, dice, las cosas se ven de acuerdo al cristal con que se miren. ¿Verdad que sí? Las cosas se ven de acuerdo al cristal con que se miren. Yo sé que tú los has escuchado, muchas los hemos escuchado. Pues para ver las cosas justamente, es menester que podamos aprender a verlas por el cristal o la perspectiva con que Dios las ve. Yo estaba haciendo esa oración. Usted sabe, a veces uno ora y dice, uno analiza las cosas y a veces uno le salen como si fueran cosas disparates, usted sabe, cosas pegadas de un dicho, pero eso es una realidad y por eso también debemos orar. Enséñanos a mirar las cosas por el cristal por donde tú las ves, porque Dios las ve, ¿verdad? Con un cristal, el cristal de la eternidad, el cristal del amor, el cristal de la compasión y de la misericordia, ¿verdad? Vamos a ver varios ejemplos en la Biblia que tú conoces, ¿verdad? Y yo te voy a dar las citas y si quieres buscar en la palabra, pero yo sé que muchas y muchos conocemos estos casos. Vamos a ver a Agar. Vamos a ver a Agar, la sierva de Saraí. Esto está en Génesis 16, 6 al 14 y el 21 del 14 al 21. Agar era una mujer esclava. Era una mujer esclava de Saraí, la esposa de Abraham. Y esa mujer nos cuenta y nos narra la Biblia, fue usada, fue ordenada por su señora Saraí para que con Abraham tuviera un hijo, para que Saraí lo prohijara. O sea, como ella era estéril, ella quería tener un hijo, ¿verdad? Ya Dios les había prometido que le iba a dar un hijo, que ese es el hijo de la promesa, ¿verdad? Pero ella dijo, no, pues vamos a resolver esto, porque fíjense, con el cristal que Saraí estaba viendo este asunto, vamos a resolver este asunto. Y entonces le dijo a Agar y habló con su esposo y ellos concibieron y ellos tuvieron un hijo, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que luego Saraí empieza a afligirla primero cuando estaba encinta, cuando la vio embarazada, ¿verdad? Quizás es por la actitud que quizás Agar tomó, ¿verdad? Porque a veces las bendiciones como que nos, ¿verdad? Como que nos inflan. Y entonces quizás Agar decía, pues, como dicen los nenes, ¿verdad? Yo lo tengo y no te lo doy. Ese dicho de verdad, yo soy la bendecida, yo soy aquí, usted sabe. Pero entonces, Saraí la afligía y ella huye y se va al desierto. Cuando llega a cierto lugar, dice la palabra que se encuentra con el ángel de Jehová, quien le pregunta, Agar, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Estoy huyendo, le dijo ella. Pero él le dice, porque ella le dijo, porque mi señora me aflige. Y él le dijo, vuélvete y ponte sumisa bajo su mano. Yo voy a multiplicar tu descendencia. Vas a dar a luz un hijo y le llamarás Ismael, que significa Dios oye. A raíz de esta experiencia, Agar llamó el nombre de Jehová, Dios
que me ve. Y se volvió a su señor. Fíjense qué experiencia para esa esclava. Para esa esclava. Tú sabes, ¿para dónde viene? Ya está huyendo. Porque mire, ¿quién a veces no le dan deseo de huir de la aflicción? ¿Mm? Y cuando hay gente que le tienen a uno, mire que se está aquí ahí sobre, ¿verdad? Machacando en hierro frío. Y uno ahí. Pero mire, el ángel le dijo, vuélvete. Y vuélvete y ponte sumisa a tu señora. Ella llamó a aquel lugar el viviente que me ve. El pozo lo llamó el viviente, pozo del viviente que me ve. Porque Dios nos ve en nuestras aflicciones, ¿verdad? Dios nos ve y tiene compasión y misericordia. Y fíjense el nombre que le dio al hijo que ella iba a tener. Dios oye. Dios oye. Aunque esa esclava quizás no levantó su voz para decir, Jehová, auxíliame, Dios la oyó. Así cuando nosotros estamos, que a veces lo que tenemos es que nos cerramos nuestra boca, pero por dentro, alabado sea el Señor, tenemos una desesperación, un volcán, una situación, ahí está Dios con su oído inclinado. A veces hay días que no podemos decir, ay Señor, ayúdame, solamente suspirar profundo, y ahí está el Señor, y ahí está el Señor. Luego de que nació Isaac, que fue el hijo que, porque después entonces Sara concibió y, ¿verdad? Todas esas cosas y tuvieron el hijo de la promesa. Pero ella no quería que Ismael y Isaac heredaran, o sea, que él no fuera heredero de esa casa, porque el heredero verdadero era Isaac, que era el hijo de la promesa. Entonces Sara le pide a Abraham que la sacara. Échala de aquí, échala de aquí. Y la palabra nos dice que Abraham consintió porque Dios le habló y le dijo, lo que te pide tu mujer, hazlo. Esa era la voluntad de Dios. Luego, cuando usted va al Nuevo Testamento, allá encuentra una alegoría, ¿verdad? Pero se lo digo para que la busque. La alegoría entre Sara y Agar, porque Agar ahí representa la ley. Y entonces Sara representa a la gracia. ¿Y verdad? Era una forma de decir la ley, la gracia sustituye la ley. La gracia sustituye la ley, pero esos son, ¿verdad? Otros temas, pero se los digo para que los busquen después y puedan, porque fíjense que como que parece algo duro de Abraham. ¿Cómo lo vemos nosotros? ¿Cuál es la perspectiva que tenemos de ese asunto? ¿Ah? Lo vemos duro, echar un hijo al desierto y darle un odre con agua y un pedazo de pan y síguelo por ahí. Duro. Pero dice la palabra que se le acabe el agua. Y entonces, sin agua en un desierto, se podrán imaginar. Dios sigue oyendo a Agar. Dios la sigue oyendo. Y no solamente sigue oyendo a Agar, sino que ve a Ismael. Y a ella lo puso lejos, ¿verdad? Para no verlo morir. Pero dice que ese muchacho lloró. Y entonces se vuelve otra vez el ángel de Dios y le habla. Mire, hermano, a veces nosotros pensamos, bueno, yo creo que Dios le puede hablar a fulano, a sutano, a mengano, pero tú sabes, Agar, una esclava, que Dios le hable. Eso es como el caso de Cornelio. Cornelio todavía no se había convertido, pero mire, Dios consideró, Dios lo vio, Dios lo había separado para una experiencia con él. Y dice que vio a un ángel. El Señor es maravilloso. Dios le habla y le dice, Agar, no temas. Dios así ha oído la voz del muchacho, levántate, álzalo y sosténlo en tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Y dice que le abrió los ojos y entonces vio una fuente de agua.
O sea, que no solamente le hizo provisión, ¿verdad? Para el sentir y le dijo el futuro, porque mire, hermano, Dios no ve lo inmediato nada más, Dios ve hasta la eternidad. Dios ve hasta la eternidad, porque eres del principio y el fin de todas las cosas, de todas las cosas. Así es que ese Ismael después se casó y mire, y de él ha salido una nación, que son los árabes, que son muchos. Muchas personas consideran hasta hoy en día, ven a Agar y la consideran como una mujer que se metió en medio de un matrimonio. Yo he oído esos comentarios. Usted sabe. Recuerden que estamos hablando de perspectiva. De perspectiva. Y a veces la perspectiva que tenemos viene por una experiencia que hemos tenido. Y entonces cuando vemos ese caso, lo analizamos a la ligera porque lo estamos viendo con el cristal mío, con el cristal de lo que pasé, o lo que pasó mi hermana, o lo que pasó una persona. Y entonces ubicamos a la pobre Agar, que lo que hizo fue obedecer, la ubicamos con la perspectiva nuestra en un lugar que no le correspondía. ¿Con qué cristal la vemos nosotros? ¿Con qué cristal se miraba ella? ¿Con qué cristal se miraba ella? ¿Qué pensaría ella de sí misma? ¿Usada? ¿Obedeciendo? ¿Siendo afligida? ¿Verdad? Todas esas cosas. ¿Con qué cristal la vio Dios? Think it over, como decimos nosotros acá en Estados Unidos. Think it over. Tenemos que mire. Eso fue un caso, el caso de Agar, la esclava. Yo amo a Agar. Déjenme decirle que yo siempre he dicho eso. Yo amo ese personaje, Luego tenemos otro caso, vamos a otro caso, porque después vamos a resumir y ver qué es lo que la sacamos de todo esto. Vamos al caso de Rahab. Rahab vivía en Jericó, ¿verdad que sí? Rahab, la ramera. Vivía en Jericó. Eso lo encontramos en Josué, el libro de Josué, que está después de Deuteronomio. Lo encontramos ahí. Y en el capítulo 2 y verso 1, ¿verdad? Por ahí para adelante encontramos a Rahab. Rahab era una ramera, una prostituta. Pero Rahab, que vivía en Jericó, fue visitada por unos espías. Porque recuerden que Jericó era una ciudad amurallada. Y entonces Josué mandó a 2 espías para que vieran, usted sabe, para que hicieran una evaluación, de los asuntos que estaban pasando allí, cómo eran las cosas. Recuerden que cuando nosotros batallamos contra un enemigo, o sea, la gente batalla contra un enemigo, tiene que conocer los puntos flacos, los puntos débiles, los puntos fuertes de la persona, las estrategias, ¿verdad? Por eso la palabra nos dice que conozcamos las maquinaciones del enemigo, ¿ves? Para que nosotros podamos ver qué armas son las que tenemos que usar contra él. Pero dice la palabra que esos dos hombres visitaron a Rahab. Y dice, ¿y qué hizo ella? Luego de hablar con ellos y les dijo, ¿verdad? Aquí el pueblo está con un miedo porque saben que ustedes tienen un Dios que los defiende, ¿verdad? Porque los acontecimientos se habían oído, que Dios había hecho con su pueblo, cómo Dios lo había defendido, cómo Dios lo había traído hasta ese lugar al frente de Jericó. Y ellos sabían que ellos, aunque tenían una ciudad amurallada, tenían miedo de luchar contra los hebreos, ¿verdad? ¿Qué hizo Rahab? Pues Rahab dice el 19, en el capítulo 6, que ella escondió a los espías hebreos. Los escondió. Y por haber hecho eso, ellos le dieron, ¿verdad?, un cordón de grana a ella. Ay, eso es bello.
¿verdad? Eso es bello. Le dio ese cordón de grana y le dijeron, toma, esta será una señal que pondrás en tu casa. Para que cuando nosotros vengamos, mire la fe de esos hombres también, para que cuando nosotros vengamos, ¿verdad? Y nos metamos aquí, nosotros poder ver que ahí tú estás y tu familia, y que todos van a ser salvos, nadie va a perecer de ustedes. Y esa mujer inmediatamente puso ese cordón de grana. Qué bueno, qué bueno. Yo voy atrás al Éxodo, ¿verdad? Al Éxodo. Cuando el Señor le dijo, pinten los dinteles, aleluya, maten el cordero y pinten los dinteles con sangre, porque el ángel de la muerte pasará. Pero donde quiera que esté esa señal, todos los que estén ahí no perecerán. Y qué bueno que en esta hora tú y yo estamos cubiertos bajo la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque hemos aceptado a Cristo, estamos ahí, guardaditos bajo la sombra de las alas del Señor. Oye, y le fue prometido, y cuando vino en la conquista de Jericó, esa mujer y su familia se salvó, ¿verdad? Dice en Hebreos 11:31, por su fe, por la fe de ella, porque ella pudo haber dicho, voy a poner yo ese cordón de grana, que con un cordón me van a salvar a mí. Una mujer es una mujer prostituta, una mujer ramera, o sea, una persona, usted sabe, licenciosa. Mire, hermano, pero ella tuvo fe. Primero escondió a los espías y segundo puso el cordón. Dice Hebreos 11:31, por su fe no pereció juntamente con los desobedientes, o sea, con el pueblo de Jericó, habiendo recibido a los espías en paz. Y dice Santiago 2:5, que fue justificada por esta obra. Porque usted sabe que las obras hablan de nuestra fe. Óigame, no solamente fue salvada. Dios tenía un plan con esta mujer que es inconcebible. Pero dice la palabra que ella fue incluida en la genealogía de Jesús. Cuando usted va al libro de Mateo, en esa genealogía que hay que, mire, escudriñarla también y buscar por ahí unas verdades que hay. Ahí está Rahab. Rahab, que se casó con Salmón y engendró a Booz, que fue esposo de Ruth, la moabita, que también está en esa nómina. Una mujer de otro pueblo, la moabita. Y fue abuelo de Isaac y padre de David. O sea, Booz fue abuelo de Isaac y padre de David. O sea, que ella fue parte de esa línea de descendencia de Jesús. ¿Y qué decimos de cómo vemos a Rahab y cómo la vio Dios? ¿Cómo vio Dios a esa mujer? ¿Y cómo se veía a ella misma? Quizás desestimada, pero Dios la tenía en su plan. Dios la tenía en su agenda, Y ya van dos mujeres a las cuales, ¿verdad? Podemos entonces ver la perspectiva de Dios en su vida y analizar nuestra perspectiva y la perspectiva de ellas para ellas mismas, Vamos a otro caso porque tenemos otro caso. Un asunto que tenemos que, ¿verdad? En esta mañana tratar para poder delinear y ver y mirarnos a nosotras mismas, Vamos a la Samaritana. Vamos a la Samaritana en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Y eso está ahí del 4 al 42. Es larguísima la lectura, ¿verdad? Pero vamos a tratar de ver unos puntos importantes. Dice la palabra que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Óyeme, por ahí no pasaban los judíos, porque usted sabe, había una enemistad
nacional. Había un conflicto nacional entre judíos y samaritanos. Pero dice que a Jesús me es necesario, él mismo lo dijo, me es necesario pasar por Samaria. Y dice que fue. Y los hombres, los discípulos se fueron a comprar comida y él se sentó en el pozo de Jacob que estaba allí. ¿Cuál era la necesidad de Jesús de pasar por Samaria? Y vino una mujer al pozo y Jesús abre la conversación. Dame de beber. Ella le contesta, ¿cómo me pides de beber? Si tú eres judío, yo soy samaritana. Tú no sabes que nuestros pueblos no se llevan entre sí, ¿verdad? Ese es un conflicto nacional, un conflicto social. Y él le dice, si tú conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te pide agua? Tú le pedirías y él te daría agua viva. No tendrás sed jamás, y esta será una fuente que salta para vida eterna. Mire la expresión de Jesús. Si tú conocieras el don de Dios. ¿Quién era el don de Dios? ¿Y qué es el don de Dios? Si tú conocieras el regalo de Dios, si tú conocieras la gracia, si tú conocieras la misericordia de Dios, si tú conocieras el plan y el propósito de Dios, ¿y quién es el que te pide agua? Si tú supieras quién soy yo, te decía Jesús, tú le pedirías y él te daría agua viva. Porque mire, o sea, aunque Jesús sabía la vida de esa mujer, aunque Jesús, ¿verdad? Sabía la vida de esa mujer porque él es Dios y él todo lo sabe, él no le negaría el agua viva. Esta será una fuente que salta para vida eterna. Y entonces ahí, ¿verdad? Entran hablando y ella sigue hablando porque ella todo se lo como que le pone algo al frente a él, algo al frente, pero entonces él le dice y le cambia el tema. Llama a tu marido. Aquí se presenta la condición, ¿verdad? Social, moral que tenía esta mujer. Yo no tengo marido. No, bien has dicho, bien has dicho. No tienes marido porque 5 has tenido y el que tiene no es tuyo. ¿Ves? Y así sucesivamente se van a lo espiritual porque pasan de un tema a otro, Y entonces hablan de dónde y de cómo se debe adorar. Porque ella decía, no, porque nosotros los samaritanos adoramos, pero ustedes, o sea, tenemos una división entre nuestra adoración. Ustedes adoran por un lado y nosotros por otro. Pero entonces, en fin, Jesús fue llevándola de la mano, para luego revelarse a su vida como el Mesías que ella había mencionado. Yo sé que va a venir un Mesías. Ese soy yo, le dijo Jesús, el que habla contigo. Es hermoso ver el trato de Dios con esta mujer. Es hermoso. No le dio derecha, no le dijo, no, olvídate. Yo sé que la samaritana está ahí en Samaria y ella tiene un problema, pero yo, mira, vámonos por aquí, que por aquí es más cerquita. Y seguir con su... Vamos a comer. Pero él tenía un plan. Tenía una perspectiva de vida para esa mujer. Cuando llegan los discípulos que encuentran o le encuentran a ella, fíjense que ella va al pozo a ciertas horas, porque usted sabe, ella era una mujer de una reputación, usted sabe, y ella no podía meterse con las otras mujeres a buscar agua, etcétera. Ella iba a cierta hora sola. ¿Ve? Entonces, cuando llegan los discípulos que fueron a comprar, se maravillaron de que hablara con una mujer. Pero ella se fue, luego de haber recibido esa experiencia de encontrarse y recibir la revelación del Mesías, se fue a su pueblo, ¿verdad? Se fue. Y fue allá a dar las buenas noticias de quien había conocido.
Ella rápido se fue a evangelizar, a dar de lo que había recibido. Bendito sea el Señor. Pero cuando llegan los discípulos se maravillan, ¿verdad? Ella se fue y mira, ni siquiera le preguntaban de qué ustedes hablaban. No le preguntaba, no le preguntaron de qué ustedes estaban hablando, que tú estabas hablando con esa mujer. El interés de ellos era que Jesús comiera, come. Pero él, en el verso, yo lo voy a leer. En Juan 4, 32 al 36 y luego el 38, le dice esto. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para la que llega la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos, abran los ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Y luego dice en el 38, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores, y nosotros también, y nosotros también. Mire, enfóquense, fue lo que le dijo Jesús. Enfóquense en su manera de mirar las cosas. Enfóquense en lo eterno. Aleluya. No se enfoquen en lo que está en lo inmediato, sino en la eternidad. En la eternidad. Por eso Jesús nos enseña en esta mañana a través de su palabra que nosotros tenemos que buscar conocer la perspectiva de Dios para que podamos tratar con nuestros asuntos dirigidos por esa perspectiva. Cuando nos presentan cosas, Señor, ¿cómo tú ves este asunto? Mira, Señor, yo voy a hacer esto. ¿Qué tú crees, Señor? ¿Cómo es que lo tengo que hacer? ¿Cómo es la mejor manera de yo hacer las cosas? Y cuando a veces nos pasan cosas, ¿verdad? Que como que de momento vemos, ay, Dios mío, ya esto se dañó. Mira, hermano, vamos a enfocarnos. Vamos a enfocarnos. Porque muchas cosas son las que nos pasan día a día a nosotros como cristianos. Pero todas ellas tienen un propósito de Dios. Un propósito de Dios. O sea que nosotros tenemos que buscar tener esa perspectiva para poder ubicarnos y enfocarnos en Dios de manera que no estemos dando golpes al aire, que no estemos andando como que no tuviéramos una guía en nuestras vidas. Y esa perspectiva de Dios, esa manera de Dios tratar con nosotros y con nuestros semejantes, más con las otras cosas, mire, eso es la guía que nosotros debemos ¿cómo se llama? Aceptar. Esa es la que debemos asumir, la guianza del Señor. Así es que Dios se enfoca en lo eterno y no en lo inmediato. ¿Por qué? ¿Y desde cuándo? Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Eso es siempre, siempre. Él es el principio y el fin. Y Él es el eterno, el que vive desde la eternidad y hasta la eternidad. Y en eso se enfoca. A veces nosotros tenemos, ¿verdad? Nosotros mismos tenemos una manera de vernos a nosotras mismas y a nosotros mismos, ¿verdad? Tenemos una perspectiva de nuestra vida. Y hay un caso, ¿verdad? Solamente nombrarlo, pero hay otra mujer en la palabra, que es la esposa o la viuda, ¿verdad? Perdón, la suegra de Ruth, que se llamaba Noemí. ¿Recuerdan a Noemí? Noemí
se fueron ella, su esposo y sus hijos de Belén por una situación económica, ¿verdad? Etcétera. Y en ese lugar donde ellos se fueron, que fue cerca de Moab, ahí murió su esposo y sus 2 hijos. Y entonces Noemí se queda con sus 2 nueras. Cuando sus 2 nueras, ella le dice, miren mis hijas, váyanse para sus lugares donde nacieron, porque yo tengo que irme para Belén, que era donde era su pueblo. Pero Ruth dijo que no la iba a dejar sola. ¿Cómo le dijo? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, ¿verdad? Ella luchó porque se quedara, pero Ruth la siguió. Cuando llegan a Belén, la gente empieza, mira, esa no es Noemí. Mira, usted sabe, cuando uno llega después de mucho tiempo, estar fuera de su pueblo, que la gente, Dios, mira, fulana llegó, mira, es Noemí. Y ella les dijo, no me llamen Noemí. Noemí quiere decir placentera, bendecida, placentera. Pero ella les dijo, llámenme Mara, que quiere decir amarga. Porque ella se sentía así. Porque ella tenía esa perspectiva de ella misma como amarga. Esto era porque había perdido a su esposo, sus hijos, ¿verdad? A sus hijos. Se había puesto una etiqueta que ella misma. ¿Usted sabe? Porque a veces ponemos etiquetas a otras personas. Ese es el cómico de la familia. Eso es una etiqueta. A veces son cosas negativas. A veces son cosas negativas. Y a veces esas etiquetas quizás no las han puesto a nosotros también. Muchos padres. Este muchacho no sirve para nada. Porque tú no eres como tu hermana. O por como tu hermano. ¿Mm? Etiquetas. Y entonces esta mujer se había puesto esa etiqueta. Yo soy amarga. Yo soy la amarga. No me llamen placentera. Y hay muchísimas etiquetas que a veces nosotras mismas, ¿verdad? Por ejemplo, tímida. A veces no parecemos tan tímidas. Porque yo personalmente puedo decir que yo tengo una personalidad que la gente se cree que yo me como los niños crudos. Pero no es así. Porque usted sabe que la música va por dentro. A veces nos sentimos tímidos, cohibidos, miedosos o miedosas. O decimos, ay, es que ya yo estoy vieja. Y nos ponemos esa etiqueta, ¿verdad? No diga eso. No se diga eso. Nerviosa. Usted puede pensar ahora mismo muchas etiquetas que quizás usted las ha oído mencionar. Quizás usted misma se ha dicho, ay, es que yo estoy tan boba. Ay, es que yo soy tan ingenua. ¿Verdad? Cosas así, esas son etiquetas. ¿Nos ve Dios así? ¿Mm? Dios no nos ve así. Dios tiene planes y tiene propósitos contigo y conmigo. Con cada uno Dios tiene planes, con cada uno. Y a veces nuestra visión corta, nos obstaculiza para aceptar los planes de Dios y a través de nosotros. Los discípulos tuvieron una visión bien corta y Dios le dijo, enfóquense. La comida, fine, pero mire, esto es más importante. Las vidas, los campos están blancos, listos para la siega y ustedes están
Ustedes están ya aceptados como trabajadores de los campos, como obreros. Pero esa visión corta, que no es la que tiene Dios, la visión de Dios no es corta. Es la que Dios quiere. La visión corta nos impide a veces aceptar unas cosas que Dios tiene y quiere para nosotros. Y yo tengo la experiencia de eso. Por estar mirando las etiquetas, que a veces se pone uno mismo. No es que otro se los ponga, es que se los pone uno mismo. Y Dios empujando a uno, usted sabe, sigue por ahí, sigue por ahí. Porque hay trabajo que hacer. Hay trabajo que hacer. Hay cosas que hay que hacer. Mire, especialmente en nuestras propias familias. En nuestras propias familias. Quizás a usted o a mí, Dios no nos ha llamado para hacer para estar haciendo campañas evangelísticas ni nada de esas cosas, pero tenemos gente en nuestras casas, tenemos a nuestros hijos que tenemos que preparar porque ellos también los vamos. Mire, dice la palabra, y eso a mí me encanta, ese texto que dice que es bienaventurado el varón, ¿verdad? Que tiene muchos hijos, que tiene los hijos, eso son bendición. Y dice que son como las flechas, usted sabe, las flechas que llenan la aljaba, el coso ese donde se ponen las flechas, el recipiente donde se ponen las flechas. Pero esas flechas hay que prepararlas, usted sabe, para que la flecha tenga su efecto, esa flecha hay que prepararla y prepararla con un balance. ¿Usted sabe que le ponen unas plumitas atrás? Eso es para balancear, para que eso no se vaya para adelante ni para atrás, sino que vaya, mira, directo al blanco. Entonces esa flecha, nuestros hijos se preparan así, usted acá los moldea, les enseña la palabra y cuando toman unas actitudes, usted los lleva. Mire, no tienen que predicarle un salmo, tienen que predicarle con su vida. No, papá, mira, ven acá, vamos a orar. No voy a orar, pero mira, yo te aconsejo tal cosa. Y después que usted tiene esas flechas preparadas, porque usted no se va a quedar con ellas en el aljaba. Los hijos no es para quedarse ahí. Sí, Miriam, así mismo. Ojalá yo tuviera los míos, que ya son 2 adultos casados y todo. Mi hija y mi hijo, ojalá los tuviera aquí metidos en la casa, chiquitos, corriendo por ahí. Pero crecieron. Esas flechas se disparan al mundo. No son del mundo, pero viven en este sistema, preparados por ti y por mí y por los padres. Enfoquémonos en eso. Y no solamente a nuestros hijos, sino que hay muchos alrededor nuestro que necesitan la palabra, que necesitan el apoyo, que necesitan el abrazo. Un día yo le decía a Silmar, nuestra hermana, los otros días yo le decía, Silmar, un día en Bayamón, sentada en un shopping, tomando café con mi esposo, yo miraba así la gente, ahí se reunía mucha gente de la iglesia, o sea, iban allí a dar la vuelta y se metían ahí al food court a comer cositas y qué sé yo. Y yo miraba así la gente, yo decía, fíjate, Señor, yo me hubiera gustado tener más hijos, porque yo tengo 2 nada más. Y el Señor me dijo, y todos los que te daban, y todos los que te daban. Óyeme, y el Señor sigue añadiendo, hermana Gobeo, pastor, el Señor sigue añadiendo hijos, no importa nuestra edad. Es hermoso poder tener esa visión, esa perspectiva de vida conforme a Dios. Y como Él nos ha visto desde la eternidad y nos verá hasta la eternidad, Él sigue tratando con nosotros para llevarnos a cumplimiento de su plan. No nos pongamos más etiquetas, porque eso evita que nosotros podamos hacer un trabajo
que es necesario hacer. Ya estamos enrolados en el trabajo. Yo los he incluido, aunque ustedes no sembraron, ustedes van a cosechar. Y los campos están blancos para la siega. Usted sabe que a Jeremías, Dios lo llama. Miren la eternidad de Dios. Miren la eternidad de Dios. Jeremías, a mí me encanta ese verso. Ese verso me encanta. Jeremías 1:5. Donde el Señor le dice a Jeremías, antes que te formase, antes que yo te formase a ti, en el vientre te conocí. Te conocí. Y antes de que naciese, te santifiqué. O sea, te separé para mí. Te di por profeta a las naciones. ¿Verdad? Le dice eso. O sea, el plan de Dios no empezó cuando Jeremías nació. El plan de Dios fue antes de que Dios, dice ahí, lo formase en el vientre de su madre. ¿Y contigo y conmigo qué ha hecho? ¿Quién nos formó en el vientre de nuestra madre? A veces decimos, ay, a mí me hubiera gustado nacer en la familia de fulano. Mire, ahí fue donde Dios te puso. Con todas las arrugas y verrugas que quizás viste en tu niñez o que quizás, ¿verdad? Cosas que pasaron, quizás fue un hogar disfuncional, pero ahí te puso el Señor. Y bendito sea su nombre que te ha permitido vivir unas experiencias para equiparte. No fue para martirizarte, fue para equiparte, para que tú seas un instrumento en sus manos. Porque cuando uno pasa por cosas, se puede identificar mejor con el que las pasa y puede ministrar. No dice la palabra que cuando recibimos consuelo del Espíritu y con ese mismo consuelo consolamos a otro. Eso dice la palabra. Pues así mismo Dios nos formó en el vientre de nuestras madres y nos separó con un propósito dentro de su plan. Dentro de su plan. Tenemos una misión y un llamado. Así es que pidamos al Señor que sigamos aprendiendo a mirar por su cristal. Por su cristal. Estamos en el tiempo apropiado para hacerlo. Tiempo apropiado. Yo les quiero leer una partecita del Salmo 139, del 13 al 18. Ese salmo es bien larguito, pero tiene una sección que habla, ¿verdad? De esto mismo, de que Dios nos formó. Que Dios nos formó. En el 13 empieza diciendo, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Óyelo, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Óyelo, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Son pensamientos de bien, de paz. Son pensamientos de bien y de paz. Cuán grande es la suma de todos ellos. Mira, si los enumero, si empiezo a enumerar los pensamientos tuyos para con mi vida, se multiplican más que la arena. Lo que pasa es que a veces no los pensamos. Despierto y aún estoy contigo. Y tú, añado yo, estás conmigo. Este es el tiempo. Este es el tiempo apropiado. Así es que en esta mañana hemos dicho, Señor, abrimos nuestra vida a ti. Yo no sé si a Dios te ha hablado a ti, pero a mí, desde que empecé, me ha estado hablando. Me ha estado hablando. Y en esta mañana, es hermoso cuando el Señor como que nos encierra en Él y nos dice, mira, yo estoy tratando contigo. Yo estoy tratando contigo. No recordemos el pasado como de las experiencias ¿verdad? Difíciles que hemos pasado, porque yo las he pasado.
Y yo estoy segura que la mayoría de nosotros hemos pasado experiencias difíciles. Pero dale gracias a Dios por ellos. Porque quizás estás viendo ese tiempo como un tiempo malo y a veces nos hacemos hasta víctimas y tantas cosas, y el Señor dice, ay, mi hija, pero ¿qué es lo que te pasa? Si eso lo permití en tu vida. No dice la palabra que todas las cosas ayudan a bien. Para aquellos que amamos al Señor. Quizás antes yo no lo veía, porque yo vine a los caminos del Señor a los 28 años. Ya estaba casada, ya tenía mis hijos, había pasado por unas experiencias. O sea, yo no puedo decir como muchas personas, aunque, ¿verdad? Dicen, yo nací en la iglesia porque mi papá y mi mamá eran cristianos. Digo, eso no es, ¿verdad? Porque yo entiendo que la verdadera, cuando nosotros nacemos en el Señor es cuando nosotros hemos aceptado a Cristo como su Salvador. Yo lo acepté en 1975. Así es que ya tenía unas experiencias, pero cuando entonces empieza el Señor, ¿verdad? A mostrarme y a veces a poner gente que me llame y dice, mira, Ita, yo estoy pasando por una, y siguen hablando, y entonces trae a mi memoria, Señor, gracias porque me permitiste pasar por aquella experiencia, porque ahora yo puedo testificar, ahora yo puedo decir, mira, yo pasé por ella, pero el Señor me ha sanado. Yo pasé por ella, pero el Señor me ha alentado, me ha ayudado, me ha levantado mi carga, me ha hecho libre. Así es que este es el tiempo. No dejes que, ¿verdad? Que una mala perspectiva, una perspectiva de vida equivocada te robe la bendición de Dios. Vamos a orar, pero vamos a oír un cántico, Miriam. Vamos a ir el cántico de ay, Dios mío, Gándara, de Marcela Gándara. Escúchenlo. Luego vamos a orar, después que lo oigamos. Sí, está ahí. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles. Booking most cruises can be complicated. Discúlpenme. Está bien, tranquila. Mira que lo chequeé. Un segundito. Ay, Señor. Ok. ¿Quieres que yo trate, Vivian? Yo lo tengo por allá atrás. O sea, sí, entendí eso. Me avisa si acaso, mamá. No, ya lo tengo. Ok. ¿Cómo es? Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé.
días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrará yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué y a entender que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Alabanza. Amén. Amén. Vamos a orar en esta hora. Vamos a pedirle al Señor que el Señor nos siga ayudando, que nos siga revelando su identidad y que cada día podamos, ¿verdad?, acercarnos más a esa línea de pensamiento y de mirar a través del cristal de Dios, el cristal de Dios. Oremos, Padre, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Gracias porque, Señor, antes pensábamos que no estábamos incluidos en tus planes, Señor. Pero hoy, Señor, vemos cómo tú has ido poco a poco tratando con cada una de nuestras vidas, Señor. Y en esta mañana nos emplazas. En esta mañana nos llamas, Señor. Y nos dices, este es tu tiempo. Este es tu tiempo. Dios, nos ponemos en tus manos, Señor. Y si hay alguna situación, Señor, algún pensamiento, algún sentir de nuestro corazón que no esté alineado, Señor, que no esté alineado con tu llamado, te pedimos en esta hora que tú obres, Señor. Que tú quites toda duda, que tú quites todo aquello que puede impedir que nosotros podamos, Señor, caminar de la mano contigo haciendo lo que tú nos has llamado a hacer, Señor. Y no solamente haciendo lo que tú nos has llamado a hacer, sino viendo las cosas, tratando los asuntos, viendo la gente, teniendo la perspectiva tuya en nuestras vidas, Señor, para ser útiles en tus poderosas manos, Señor.
Dejamos todas estas cosas y todos estos pensamientos, Señor, en cada corazón, Padre, en cada vida, en cada espíritu. Y te pedimos que esa palabra produzca fruto. Tu palabra dice que no torna atrás vacía, sino que hace lo que tú le envías a hacer. Y lo creemos, Señor. Y esperamos no solamente ver el fruto en los demás, sino en nosotros mismos, en nuestras propias vidas, Señor. Te damos gracias una vez más, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza, porque eres tú el que haces la obra, y te damos gloria y honra a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Gracias. Muchas gracias, Ita. Muchas gracias, Ay, Ita. Que le gracias. damos gracias al Señor por su palabra, por ti. Es una bendición a nuestras vidas. Recordar, ¿verdad? Y mi oración es eso, que esto que hemos escuchado esta mañana, pues que se quede en nosotros, pero que sigamos dándole lugar, ¿verdad? En nuestra mente y corazón, y sigamos Amén. meditando, que profundicemos, que no nos quedemos aquí, sino que después repasemos esos personajes, Agar, Rahab y la mujer samaritana, para seguir viendo esas cosas. Y ahora con el cántico de Marcela Gándara, esa frase de que para esta hora, eso nos habla de la persona de Esther, ¿verdad? Fue cuando... Sí. Lo que Mardoqueo le dijo a Esther, de que sabe Dios, quién sabe si para esta hora ha llegado al reino, ¿verdad? Que ella tenía Señor. una misión que cumplir bajo la dirección de Dios, ¿verdad? En donde ella estaba. Y ella era una fulana de ningún lado, una esclava, una nada, una doña nadie en el reino, pero el Señor le permitió, ¿verdad? Llegar a ser reina y del hombre bien poderoso en ese momento, y para unos propósitos, ¿verdad? Así que nada, que sigamos pensando en esas cosas. Gracias, Ita, le damos gracias al Señor, Ay, gracias al Señor. por ti, gracias a ti por ponerte en su disposición, le damos gracias al Señor por eso, y por compartir pues con nosotros lo que Dios ha traído a ti, y espero que siga eso bregando en nuestros corazones y nuestras mentes, que no importa la edad que tengamos, las experiencias que hemos vivido, Dios utiliza cada combinación de cada uno de nosotras, cada combinación que Él hizo en Dalia, en la pastora, en Milagro, en Martita, en Ana, en cada una de nosotras. Dios usa esa combinación perfecta para un propósito que Él tiene en cada una, para cada una de nosotras, en donde nos movemos, ¿verdad? Empezando en nuestros hogares, con nuestra familia, y donde quiera que vayamos, en la iglesia, en la calle, en la comunidad, trabajo. Dios usa cada cosa, cada componente de nosotras, esa combinación perfecta para algo que Él tiene para nosotros. Lo importante es que estemos en esa comunión con Él, permaneciendo en Él, para poder estar atentas a esa perspectiva, ¿verdad? Esos espejuelitos que Él quiere que nosotros tengamos, para ver su perspectiva y ver a los demás bajo su perspectiva, verme con su perspectiva, verlo a Él con su misma perspectiva, ¿verdad? Para que estemos alineados, ¿verdad? En esa voluntad y lo que nos toca a cada cual, Así que nada, hermanos, le damos gracias al Señor por eso. La semana que viene, si el Señor lo permite, vamos entonces a empezar con la lección número 7, ¿ok? Vamos a comenzar con la lección número 7, Fundamentos de la Fe. Ya escuché la predicación, así que las invito a escuchar la predicación que tiene que ver con esa lección, es muy buena. Si usted tiene alguna duda de cómo encontrar la predicación, recuerde que está en inglés y está en español, la puede leer o la puede escuchar, o ambas a la vez. Si tiene alguna duda, pues me dice y yo le ayudo a cómo conseguirla. Nada, y prepárese para la lección, porque nunca es lo mismo si usted viene ahí simplemente hacer una mero oyente. Nunca es lo mismo. La bendición máxima la obtiene, la deriva, si usted se mete y hace usted solita el estudio, usted con el Señor y el Espíritu Santo. Ese es el tema para las que no han empezado, el Espíritu Santo. Esa es la
el beneficio máximo se obtiene si usted le mete mano a usted solita y después aquí juntas pues añadimos cosas, ¿verdad? Los toppings del postre. Ay, qué rico. Ok, y entonces para las peticiones, si usted no lo ha hecho, vaya escribiendo en lo que nos vamos, vaya escribiendo en el chat sus peticiones. Si no, por favor, hágaselas llegar a nuestra hermana Naila o a nuestra hermana Glorini o a mí, si usted quiere, y para estar compartiéndolo y mandar el email de esta semana. Discúlpeme que esta semana cuando les mandé el email no les incluí. Saben que quizás la mayoría lo sabe que nuestra iglesia está en 26 días de ayuno y oración. Empezando el 6 de enero para comenzar el nuevo año. Y hay una lista de peticiones específicas como de sugerencias de oración para cada día de estos 26 días y unos pasajes bíblicos que acompañan a esas peticiones. Y discúlpenme que no, cuando les mandé el email esta semana no se los incluí. Así que cuenten con que esta semana se los voy a mandar. Cuando mandemos el email de esta semana con la lista de peticiones, les voy a mandar también esa lista de las sugerencias de peticiones para cada día hasta el 31 de enero.